Yo les quiero comentar que esto es, digamos, lo que voy a decir también antes de introducirlo a ustedes, además de contar con el auspicio de la Sociedad Científica Argentina, es, digamos, está organizada por la Task Force, la Fuerza de Trabajo de eh, eh, Investigación y Educación en Gamificación de la IEEE, que es una Task Force del Comité Técnico de la IEEE en juegos, y además por la Red Internacional de Desarrollo de Videojuegos. La Red Internacional de Videojuegos, de Desarrollo de Videojuegos, se está encargando de generar diversos diplomados en los países que están asociados a esta red. Me refiero, se están desarrollando diplomados en México, en Colombia, en Argentina y también se hará en Chile el próximo año. Y muchos de estos diplomados están permitiendo poder, digamos, especializar a los diversos, digamos, personas que pueden ser jóvenes o pueden ser también profesionales, para poder, digamos, darles la posibilidad de poder crear estudios de desarrollo de videojuegos y esto, digamos, que sea en el futuro, ¿no es cierto? No, digamos, no ahora, pero sí en el futuro, que vaya siendo algo que vaya teniendo apoyo, digamos, de parte de las políticas públicas como una industria emergente, pero con los profesionales capacitados, con las personas que tengan la especialidad correspondiente. Entonces, digamos, ahora estos diplomados están, por ejemplo, en el caso de Colombia, de México, están terminando sus cohortes y están, digamos, con muchas actividades que digamos, los lleva, digamos, a que puedan, digamos, presentar al final de su curso de diplomado, ¿no es cierto?, un producto, un videojuego, ¿no es cierto? Pero nosotros, todos estos diplomados, ¿no es cierto?, han sido trabajados desde hace aproximadamente 3 años ya, eh, con distintas competencias que nosotros hemos visto que tiene que contar el egresado, ¿no? Y a nosotros, digamos, también nos interesa poder también incorporar en el perfil de egreso, ¿no es cierto?, este tema los aspectos éticos, ¿no es cierto?, y de propiedad intelectual. Es decir, es lo que nos reúne, ¿no es cierto?, en esta jornada. Bien, entonces, ¿les parece? Vamos a, mientras se va incorporando más personas, ¿no es cierto? Em, y se van a unir en este momento más asistentes a medida que vayamos iniciando esta actividad, ¿ya? Me refiero de parte de México y luego también estamos también las personas de Colombia. Bien, entonces vamos a dar inicio, ¿no es cierto? Yo nuevamente, ¿no es cierto?, les voy a dar una gran bienvenida. El de expertos, implicancias legales del uso y creación de sistemas ludificados de ética y propiedad intelectual. Esta actividad es realizada con el auspicio de la Sociedad Científica Argentina y es organizada por la IEEE Gamification Research and Education Task Force, del IEEE Game Technical Committee y la Red Internacional de Desarrollo de Videojuegos. Esta red tiene un fuerte enfoque en Latinoamérica. El panel será compartido posteriormente a través de un canal de YouTube. Las preguntas las pueden hacer a través del chat digamos, al finalizar las presentaciones, ¿no es cierto?, a los distintos panelistas. Entonces, voy a presentar a los panelistas en este momento que estarán presentes, que principalmente, ¿no es cierto?, cuentan con conocimiento y experticia, ¿no es cierto?, en este tema. Es algo que es bastante difícil digamos, de poder encontrar
y por lo tanto yo estoy muy contento de que puedan estar presentes. Bueno, voy a presentar, digamos, digamos, al académico Nivaldo Cáceres de la Universidad de Playa Ancha. También va a participar don José Manuel Muñiz, abogado de Alma, ¿cierto? Experto también en aspectos legales y éticos de los videojuegos. Y también es un experto en videojuegos, Daniel López, que también él forma parte de la Task Force de la IEEE de Gamification Research and Education. Entonces yo quería poner primero, ¿no es cierto?, el académico en ética de videojuegos y muy interesado en videojuegos, ¿no es cierto?, don Nivaldo Cáceres. Hola, primero saludarlos a todos. La verdad que es un gusto poder participar de esta discusión. Mm, Yo soy más bien vinculado, estoy vinculado a las artes y a las humanidades, y desde allí con Javier Pérez, quien está aquí presente, lo invité. eh, Hemos estado estudiando tanto los fenómenos asociados a los videojuegos como los videojuegos mismos, en tanto narrativas y gráficas y estéticas. Desde hace tiempo hemos enfocado nuestro estudio justamente a la intermedialidad y a los game studies. Y la verdad es que estamos bastante entusiasmados porque, como decía Mario, eh, sigue siendo un campo bien inexplorado, sobre todo en artes y humanidades, ¿ya? Y bueno, y es por eso que también nos hemos entusiasmado, nos hemos embarcado con Javier para para traducir un libro sobre la exploración que hace de los videojuegos una socióloga, historiadora, crítica neozelandesa, que es Chiara Kremin, donde estudia con bastante sagacidad y criticismo desde Mario Bros hasta Zelda. La verdad es que es muy, muy interesante, y que queremos también presentar en unas semanas más en la universidad. Además, mi formación más bien laboral, no académica. Yo vengo del área, como decía, de las artes, la literatura. He tenido la posibilidad de trabajar gamificación en la escuela. He sido asesor desde hace más o menos unos 10 años de, de distintas regiones acá en Chile, donde desarrollamos el fomento lector a través de las narrativas transmediales, a través de la instalación en los planes lectores del manga, del anime incluso, ¿ya? Nada, no voy a dar más la lata, voy a, a compartir una presentación en la que también me ayudó, por cierto, Javier. Me dan un segundo. Esta es una presentación que, insisto, hicimos para la ocasión, y que para la cual, entre otros autores, justamente citamos aquí al colega José Manuel, eh, porque la verdad es que no existe tanto, al menos que no es nuestra experticia, por cierto, lo legal, tampoco nuestra experticia, digámoslo así, los aspectos mucho más técnicos, sino que nos hemos enfocado, y de manera bastante gozosa, en los aspectos culturales y sociales del videojuego. Y es ahí donde nos instalamos. Pero de todas maneras quisimos obtener una visión un poco más amplia para aportar a esta discusión. Eh, bueno, parto justamente con una discusión legal. Dice, bueno, en Chile la regulación de las leyes de videojuegos son materia controversial a no definir bien qué son los videojuegos e incluirlas como obras audiovisuales. Queda la pregunta: ¿qué son? Bueno, estamos hablando de una ley bastante antigua, del año 70, entonces ciertamente se requiere ahí una, una actualización. Eh, en los derechos de autor dice, defiende su código electrónico, es decir, su software. ¿Dónde quedan? Bueno, ahí cabe preguntarse, ¿dónde quedan los derechos, por ejemplo, del diseño de personajes, el lugar, la música, ¿ya? La historia, los diálogos? Esto tiene dos soluciones, nosotros le hemos dado vuelta: considerarlos como obra independiente o como un total
bajo la idea de obra audiovisual, semejante a lo que sucede, por ejemplo, con el cine. Las leyes de propiedad intelectual, como decía, son de los años 70. Ahora nos metemos en lo que más bien nosotros hemos estado profundizando, que es la discusión cultural de los videojuegos. ¿Ya? ¿Qué es lo más propio de un videojuego? ¿Dónde queda la jugabilidad? Que yo me imagino que es un concepto que va a estar bien en disputa hoy día y posteriormente y antes, por supuesto. La pregunta preliminar es clásica: ¿qué es un videojuego? Y a esto podemos añadir una pregunta más de Luciana. ¿Qué nos permiten hacer los videojuegos? ¿Ya? No se trata solo de arquitectura ni de algoritmo. Las preguntas se centran en cómo se crea una estética propia de la forma, cómo se convierten en forma en movimiento. Eso nos dice, por ejemplo, Kremin, ¿ya? Chiara Kremin, que es la autora que hemos estado traduciendo. Los videojuegos son arte, dice ella, y son arte solo en movimiento, y solo se pone en movimiento mediante el oficio del jugador. La propuesta de ella, que es bastante inteligente, creemos nosotros, es observar a los videojuegos primero como una obra de arte, pero inacabada, en la cual sin el videojugador, sin la videojugadora, es imposible concebirla. Y de hecho eso es bien interesante al momento de pensar en los fans, en los jugadores, en los gamers, que generan toda una serie de producciones a partir de estos videojuegos. Continúo. Es interesante también lo que la discusión que puede devenir en términos de la práctica social, ¿ya? De los videojuegos. Eh, y aquí nos metemos con otros teóricos, ¿ya? Sumamos a lo que nos provee Chiara Kremin, por ejemplo, a Scolari, por ejemplo, a Jenkins, que ya los vamos a tratar. Y acá nosotros podemos reconocer conceptos claves para entender el fenómeno social de los videojuegos, que obviamente desborda la propia jugabilidad y, y genera, por cierto, comunidades, como se señala ahí, culturas participativas, cultura de la convergencia, como lo señala Jenkins, realidades intermediales, transmediales. Y acá un ejemplo fantástico: Mario vendiendo sushi en Puente Alto. Para quienes obviamente no viven en Chile, Puente Alto es una comuna popular, empobrecida, muchas veces violenta, donde estos fenómenos están a la orden del día. Eh, no sé qué pasará en todos los otros países, por ejemplo en latinoamericanos o de la región, en Sudamérica, pero al menos en Chile, lo que es la cultura participativa, de la convergencia, que produce, por ejemplo, los videojuegos, es de lo más, digámoslo así, evidente, y con un impacto que al menos yo no lo he visto en los países que he visitado. Eh, Continuamos. Acá estos dos teóricos son los que sustentan gran parte de lo que nosotros estamos promoviendo en términos de discusión. Dice Henry Jenkins: la convergencia se produce en el cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con otros. Ahí, por cierto, entran videojuegos que se juegan en línea, que se juegan en comunidad. Cada uno de nosotros construye su propia mitología personal a partir de fragmentos de información extraídos eh, del flujo mediático, perdón, y transformados en recursos mediante los cuales conferimos sentido a nuestra vida cotidiana. El consumo se ha convertido en un proceso colectivo y me animaría a sumar, con toda humildad, que el consumo también se ha transformado en un proceso creativo, ¿ya? El consumo incluso es alimento, por cierto, de la construcción de comunidades. Por ejemplo, cuando estamos hablando de videojuegos que propician la construcción de grupos, de equipos, etc. Acá también hay otro concepto, a mí me parece fascinante, que es el de universos ficcionales, que ya nos vamos a mostrar,
Y es ahí donde recae para nosotros que trabajamos los videojuegos, más bien desde la parte afectiva, ¿ya? Más bien desde la parte cultural, es allí donde recae justamente la importancia para nuestros fines, por ejemplo. Eh, Dice Carlos Escolari, por su parte, la invisibilidad de una obra es mucho más grave que la violación de los derechos de autor. Bastante arriesgado, por cierto, pero creemos que es también ideal echar bastante más leña en la discusión porque es compleja, por cierto, es problemática. Muchas de las cosas que vamos a decir, que estoy diciendo y que estamos estudiando, por ejemplo, con Javier, son de lo más problemáticas. O sea, va a ser bastante difícil ponerse de acuerdo, quizás. Hay que promover la producción de contenidos de los usuarios y crear espacios de contención para esas obras, dice Carlos Escolari. Acá un ejemplo que nos encantó, bueno, a mí me encantó y estuve durante estos días entrevistando incluso a través de internet. Yo estoy en este momento en México, en el norte de México, y he estado entrevistando a quienes participan de esto en Chile. Estos son fenómenos que obviamente vinculan el arte directamente con los videojuegos y que se da también en las regiones en Chile, principalmente, por ejemplo, en la región de Coquimbo, el norte de Chile, en La Serena principalmente, donde justamente tengo una afiliación bastante fuerte y que conozco qué ha pasado allí, por ejemplo, al momento de hacer estas propuestas donde orquestas sinfónicas de jóvenes, ¿ya? Eh, muchas veces, como se le llama, de escasos recursos, ¿ya? Que no tendrían ninguna posibilidad de entrar a una orquesta por temas económicos, son, eh, son justamente convocados a estas sinfónicas bien populares y maravillosas que se generan y levantan proyectos como estos, ¿ya? Las sinfonías gamer, ¿ya? Donde el acto de construir, de recomponer más bien una melodía en términos sinfónicos, pero que devienen del ámbito de los videojuegos, lo que logra finalmente es convocar al público, al pueblo, a los teatros, que más bien han sido eh, escenario de la concurrencia de la élite o de grupos privilegiados. Acá se democratiza, ¿ya? El acceso a la cultura por medio, ¿ya? Entra por medio de la estética y de los materiales de los videojuegos, ¿ya? Eh, Ejemplos de estos hay notables. No solamente lo hacen con los videojuegos, por cierto, también lo hacen con el anime, por ejemplo, lo están haciendo con Estudio Ghibli. Aquí abajo dice La Serena, lo están haciendo también con Dragon Ball, ¿ya? Y son gratuitos, ¿ya? Están abiertos para la población. Acá, por ejemplo, una muestra de lo que justamente producen los videojuegos a nivel social. Perdón, ¿se escuchan? ¿Lo escuchan? No, no se escucha, Aníbal. Pero puedes continuar. ¿Ah? ¿Sí? Yo no lo Ya. escucho. ¿No lo escuchan? No, yo no lo escucho. ¿Podrían Pero puede ser compartir el... con audio, por favor? Ah, yo tengo que hacerlo. Perdón, es que esto vale la pena. Mil disculpas. Voy a compartir. Aquí está. Ya. Si quieres puedes continuar y luego al final presentas ese video, Nivaldo. Ya, perfecto. Bueno, y aquí instaladas están las preguntas. Yo consulté y en gran parte de los casos no se paga ningún tipo de derecho, ¿ya? En algunos sí, y es muy poco, es casi simbólico, pero en la gran mayoría no. Y la pregunta,
por supuesto, sabrán de esto en Japón y en otras partes del orbe donde se producen justamente, surgen estas obras. Será injusto demandar a una sinfónica municipal por tocar justamente una pieza y recomponerla a partir justamente de algún videojuego. Daña a la industria. Hay que hacerles caer el peso de la ley. Bueno, para qué decir, todo lo que produce a nivel de paz es que los videojuegos inspiradores, por cierto, sobre todo los inspiradores, eh, los que más golpean a nivel afectivo, puedan seguir de alguna manera vivos o amplificados, más bien, en otros videojuegos creados por ellos. Todo el arte ya que surge también a partir de, de estos videojuegos y que también lo que hacen fundamentalmente en algunos casos es fomentar una microindustria, ya microempresas que se dedican, ya al menos en Chile están regadas por todo el territorio, donde uno vaya hasta en una pequeña isla del sur, va a encontrar estas ya, ya ferias instaladas en las ferias artesanales, donde uno encuentra hasta, no sé, un, un peluche de Pochita o de Genshin en cualquier parte. Y precisamente, y con esto quisiera ir terminando ya, eh, enfocarnos un poco en lo que es el caso de Genshin Impact en Chile, ¿ya? Que por cierto no deja de ser bien interesante. Y en la portada es la tarjeta VIP, que es la tarjeta clave, es la única tarjeta más bien, eh, porque ya ni siquiera se puede comprar con efectivo, es la única tarjeta para el transporte público en Santiago, que hace unos meses atrás promovió justamente el diseño de Genshin Impact, ¿ya? A ese nivel estamos hablando, de nivel estatal. De eso estamos hablando en nivel de impacto. Como para contextualizar, cuento que Genshin Impact es un juego de RPG, ¿ya? Ustedes sabrán bien de qué se trata, donde al gamer se le presenta el continente de Teyvat, que es una suerte de Europa medieval, ¿ya? Eh, Dentro de esto, claro, hay distintos niveles, hay distintas acciones que se hacen. Farmear, le dicen justamente quienes se dedican día a día, casi como un labrador con la tierra, lo hacen también con su juego, sin la necesidad siempre de estar pagando, ¿ya? Eso es, eh, es algo quizás importante de decir, ¿ya? Es un videojuego eh, donde se puede rescatar algunas cuestiones que a mí me parecieron sorprendentes a partir de una encuesta que yo hice eh, con 7 preguntas enfocadas a lo que significaba efectivamente, inclusive a nivel de desarrollo de habilidades para cada uno de los entrevistados. Y es interesante que todos van llegando a conclusiones similares, donde se sienten con la posibilidad de desarrollar aquellas habilidades de pensamiento, ¿ya? Y tienen conciencia de aquello. Y también, por cierto, les permite jugar en línea con otros. eh, y quedan en general también unificados con la unión de la belleza del videojuego. Yo me centré en este personaje al iniciar la relación investigativa con Genshin hace ya 2 años, porque me pareció fascinante que fuese un poeta. Venti Barbatos es un poeta, es un juglar del siglo XVI, no, del siglo XIV me parece, en en un pueblo llamado Mondstadt, es una suerte de Alemania medieval. Y es el personaje principal, ¿ya? De aquel pueblo, una suerte de musa, ¿ya? Creadora para quienes están jugando precisamente en ese territorio. Y ciertamente en Genshin hemos visto desarrollada, concretada esos conceptos que
nos provee Henry Jenkins, ¿ya? Porque la tarjeta VIP se acabó en un par de horas, de las 8 hasta las 10 hubo miles de personas que hicieron fila, la compraron, y es también, por cierto, un videojuego que propicia pymes familiares y no familiares, pequeños comunidades eh, que van de feria en feria vendiendo sus productos, en los cuales no pagaban y ahora, por cierto, no van a seguir pagando derechos. Por supuesto, microempresa, famoso es este Caracol, ¿ya? Esta galería en Santiago, en Providencia, donde, si no me equivoco, con 5 o 6 pisos se vende todo este tipo de material sin ningún tipo de pagar de derechos, por lo cual el videojuego finalmente propicia también una economía de sobrevivencia, ¿ya? Yo he tenido la posibilidad de conversar con varios de estos vendedores, porque de verdad que me interesa, y ciertamente hay gente, muchas veces gente profesional que se encontró sin trabajo en un momento y que encontró justamente en este negocio una forma de sobrevivencia. Por cierto, es apreciable en todo el territorio lo que es los universos ficcionales. Esto de vivir en torno a un personaje, ¿ya? Esto de que un personaje de un videojuego, que un videojuego en sí supere ampliamente lo que es un acto de jugar y que se transforme, como decía Henry Jenkins, en parte de nuestra identidad, ¿ya? Eh, es así. Sobre todo más jóvenes viven en torno a lo que son justamente estos fenómenos. Sobre todo en Genshin hemos visto que ese fenómeno ha caído con todo, ¿no?, el peso cultural en Chile. Y por otro lado tenemos justamente a Nintendo, que se hace bastante famoso al punto que salen memes bastante seguido, donde Nintendo es la empresa probablemente más celosa de la producción que surja, que devenga de su propia producción. Uno puede estar de acuerdo, no, pero acá no estamos para ser censores, más bien es observar lo complejo, lo problemático, lo interesante de todo esto, ¿ya? Cómo Nintendo, por ejemplo, opera como una empresa más bien censora, ¿ya? Con la me decía una estudiante mía que sabe mucho de esto, me decía, no, es la cultura del tachado, ¿ya? De cerrar, más que incluso de integrar, ¿ya?, nuevos juegos que surgen a partir de la producción de Nintendo, es es la acción de censurar, disculpen, de censurar y de tachar, ¿ya? Todo lo contrario que pasa, por ejemplo, con que está pasando y que va a pasar, ya con Hoyo Verse, de estar finalmente traspasando la posta de la producción a sus lectores, a sus fans. Cosa que también sucede con Five Nights at Freddy's, ¿ya? Es interesante para ir cerrando, ¿ya? Insisto, que, que nosotros, y digo nosotros porque acá habemos más, eh, eh, con Javier principalmente trabajamos, eh, de todo el golpe cultural, afectivo que está teniendo, que ha tenido y que va a tener, por cierto, los videojuegos en la cultura y enfocados fundamentalmente en la cultura chilena, pero por cierto en la cultura latinoamericana. Bueno, está nuestro aporte, que es, insisto, viene del ámbito cultural, que también, por cierto, se transforma en social. Eh, Eso, muchas gracias por la atención. Al abogado José Manuel. Yo quería ahora invitar al abogado José Manuel Muñiz. Muchas gracias, Nivaldo, por la presentación. Apareció citado por Nivaldo como referencia, ¿no es cierto? El abogado José Manuel. ¿Puedes tú compartir tu presentación o quieres que lo haga yo?
Entonces, voy a ver si puedo Acá, yo. compartir esto. Ahí, lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí, Mira, ¿pueden verlo? Ya. Bueno, gracias, Ivando, por la presentación. Se agradece la referencia bibliográfica adicionalmente. Somos pocas las personas que estamos activamente metidos en estos temas o conversando de estos asuntos o tratando de hacer un esfuerzo más académico al tema, así que le agradezco la pega que hacen ustedes y agradezco mucho la referencia. También, Mario, se agradece la invitación y ojalá que lo que estamos expresando acá sea útil a quienes lo están viendo ahora o quienes lo vean eventualmente, una vez que esta grabación pase a estar disponible a un público abierto. La, la idea de conversar acá ahora, entiendo yo entonces, era orientar esto un poco más a los alcances éticos que tiene la propiedad intelectual como una rama del derecho que regula un aspecto jurídico dentro del desarrollo del videojuego. El tema, como bien Nivaldo lo expone respecto de el componente ético que existe en la convergencia cultural que nace de la apropiación por parte de los fans de un contenido que es producido por desarrolladores o compañías, pero que tiene un componente de propiedad intelectual propio, es en sí mismo bastante interesante. Hay ciertas implicancias de carácter ético ahí que son muy atractivas a discutir. Antes de pasar a mi presentación, tomé nota nomás yo un par de puntos acá que creo que vale la pena autorizar desde el punto de vista de lo jurídico respecto de este mismo planteamiento. Me puedo tomar un momento solamente para pegarme una pequeña desviada antes de entrar a... Pero bueno, en el derecho se entiende, y Nivaldo lo planteó en el sentido de las personas que por razones de necesidad, desde un punto de vista técnico, profesional o de desempeño laboral, ¿no es cierto?, acuden a industrias o este mercado informal del fan-made a través de contenidos que nacen de desarrolladores formales o empresas como tales, para buscar una forma de generar un mercado propio, ¿no es cierto?, a través de estos personajes, estos universos de ficción. Y en la ley existe un concepto que es llamado el hurto famélico. No sé si lo han escuchado ustedes, ¿no es cierto? El hurto famélico se entiende como la falta de castigo penal que existe en la persona que en un estado de hambruna y falencia total de medios, ¿no es cierto?, hurta para su mera subsistencia la hogaza de pan que está disponible en el mercado. Es un código que viene desde el derecho romano. Y es interesante pensar en si es que es posible extrapolar un concepto como este a lo que es la existencia del mercado informal de la reutilización de propiedades intelectuales dentro de las industrias creativas. Ahora, encuentro que es una discusión interesante de la presentación de Aldo. Yo creo que tú irías probablemente en proponer la idea de que eso tiene su propio espacio, su propia cabida dentro de esta convergencia cultural de las propiedades intelectuales y las industrias creativas en general. Personalmente no estoy completamente convencido del carácter ético de ello, pero voy a explicar un poco más adelante por qué. Porque la propiedad intelectual tiene una finalidad muy particular y específica que lo distancia de lo que vendría a ser el hurto por subsistencia o la creación de un mercado informal por subsistencia en razón de necesidad. Es el equilibrio que existe entre los componentes no solamente patrimoniales de la propiedad intelectual, sino también los componentes morales de la propiedad intelectual o la dignidad intrínseca humana que existe en la identidad del autor o creador. Ahora, habiendo dicho eso, entiendo que el mercado informal es un componente, es un campo de discusión en esta unión entre la convergencia cultural y el derecho de propiedad, en definitiva, que existe en la creatividad y la imaginación propia del autor, que da un componente ético de discusión bastante interesante. Dicho eso, entonces, habiendo hecho esa cápita, no quería perder la oportunidad de tocar el punto porque eventualmente podría existir una oportunidad de hablar de eso específicamente como un tema en sí mismo que lo encuentro particularmente interesante. Pero no era lo que yo preparé hoy día, lo que vengo a explicarle yo es otra cosa que preparé, que estaba más atingente al título en su momento, pero no la discusión que se dio, que en sí mismo es bastante interesante. Ahora, hablemos entonces de lo que tiene que ver con la ética en el derecho a autor en videojuegos, ¿no es cierto? Ahora, para poder conversar de las implicancias éticas del derecho a autor y la industria del videojuego y partir por entender qué diantres es el derecho en materia de propiedad intelectual. Tenemos que entender este concepto para poder conversar de sus alcances éticos. Tenemos que entender cómo funciona. Y para ello tenemos que partir por entender ciertos principios generales. Primero, el que la propiedad intelectual no es un elemento accidental o no es un componente secundario en el desarrollo creativo, particularmente del videojuego. Esto, que puede parecer bobo para las personas que estamos directamente insertos en la industria, es un principio general que requiere recordatorio permanente y un esfuerzo consciente de estar presente de él. Digo esto porque la historia de la industria del videojuego en nuestro país
se marcó por la no presencia o conciencia de este principio fundamental, de la importancia de la propiedad intelectual y del carácter creativo de lo que es el nodo central del desarrollo del videojuego dentro de este producto, que de otra manera se entendería meramente como un trabajo de carácter industrial, como un producto de carácter meramente comercial o de consumo. Como un dato meramente anecdótico, cuando la industria del videojuego parte en Chile, la institucionalidad del país, a través de lo que era entonces su Consejo de Cultura y de Ministerio de Cultura, y lo que era y sigue siendo el Ministerio de Economía, existía un debate permanente respecto de quién debía finalmente hacerse cargo de esta emergente industria del videojuego. Emergente para nosotros, el videojuego en Chile aparece formalmente en el 2008, lo cual es hace muy poco tiempo atrás, si bien en el resto del mundo el videojuego existe hace mucho tiempo atrás. Y esta discusión partía por entender qué es el videojuego, cuál es el elemento fundamental, central o característico, cuál es la diferencia específica en la definición del videojuego que lo hace lo que es, y si eso tiene un carácter o es de un componente intelectual y por ende artístico o cultural. Ministerio de Economía entendía que sí, Ministerio de Cultura entendía que no, y se repartían la pelota entre pasarlo como un producto de mero consumo o una obra artística con un componente de interactividad que todavía nadie lograba entender cómo operaba. Ahora, cuando hablamos de la propiedad intelectual, hablamos de aquella área del derecho que refiere a justamente los derechos que resultan de una actividad intelectual y establece esta definición en los campos de la industria, la ciencia, la literatura o las artes. La ley entiende que existe un elemento común o afín en lo industrial y en lo artístico, si bien luego le da a cada uno su propio marco regulatorio, pero existe un elemento común. Por ende, cuando hablamos de propiedad intelectual en el sentido amplio, tenemos que acordarnos que estamos pensando en algo que es más que solamente arte como expresión cultural o ciencia como desarrollo tecnológico. No, tiene un paso más arriba, tiene un elemento común. El arte y la ciencia tienen un elemento común que los pone bajo el alero de la ley y que les da su propio estatuto y regulación. Y eso está en algo que es más profundo al ser humano que solamente la tecnología o solamente la expresión artística. Tiene que ver con la creatividad y el ingenio humano en sí. Está acá, en el fuero interno del ser humano, en nuestro elemento intrínseco como miembros de la especie. No está meramente la existencia de tecnología. La industria o el arte son expresiones de algo superior que la ley entiende es lo que está regulado. Y en ese sentido, desde ese principio rector, entonces, tenemos que el propósito que tiene la propiedad intelectual, y por esto es interesante la discusión del mercado secundario de las obras informales o no autorizadas, o del merchandising ilícito o ilegal o no licenciado, o del contenido fan-made sin autorización del titular, porque aquí es donde está entonces, a consecuencia de estos principios generales, el propósito central, fundamental, específico que tiene la ley en materia de propiedad intelectual, y es el asegurar el reconocimiento y la protección de las personas, no de la obra en sí, sino de la persona del inventor y del creador, y aquí está destacado, el incentivar nuevas investigaciones, creaciones o innovaciones. Y destaco el incentivar nueva investigación, creación e innovación, porque esto es lo que nos va a dar el punto de discusión respecto de las implicancias éticas de lo que la propiedad intelectual produce. Ahora, esto ciertamente lo estoy explicando de una mirada bastante chilena y latinoamericana en general. Hay otras partes en el mundo donde la propiedad intelectual tiene un enfoque que es inverso, donde es la obra como expresión la que es el foco central de la ley y no la identidad del autor en sí. Pero estando donde estamos parados y dada la territorialidad del discurso, me voy a remitir a cómo es que funciona bajo los principios de lo que es nuestro estatuto jurídico y nuestra herencia histórica legal. Dicho eso, entonces, la propiedad intelectual, dije, se divide en dos: propiedad industrial y derecho de autor, desde la esencia de la capacidad creativa del ser humano. Una vez expresada es cuando la ley la divide en dos y coloca la propiedad industrial, donde están las patentes de invención, los modelos de utilidad, las marcas comerciales, todo lo que tiene que ver con las denominaciones de origen, etcétera, que tienen su espacio dentro del videojuego. No es un gran espacio, pero lo tienen. Y luego está el derecho de autor, donde está lo que podríamos entender como la expresión artística o la expresión cultural, ¿no es cierto? Y donde sí están los trabajos literarios, artísticos y las formas de expresión, en definitiva. Donde uno pensaría que el videojuego no está por ser un programa computacional con un grado de interactividad, pero donde vamos a ver que efectivamente está. Cuando la propiedad intelectual entra a regular el videojuego como obra intelectual, tiene que superar un problema que, bueno, Nivaldo lo acusó en su presentación al principio, ¿no es cierto?, que es el problema de definiciones, es el problema de qué es lo que en definitiva es el videojuego para efectos de que la ley pueda identificarlo, delimitarlo, compartimentalizarlo y luego entonces protegerlo. Existen dos grandes teorías o dos grandes formas de interpretar la propiedad intelectual en cuanto a aplicable al videojuego. Una es el modo normal o regular o históricamente tradicional, que es entender que como el videojuego no tiene una definición expresa, directa o específica dentro de la ley, todos sus elementos
todos los elementos que tiene, son regulados como obras intelectuales individuales o independientes. El videojuego, me gusta por lo menos a mí decir, cuando yo hablo con mis alumnos en clase, me gusta a mí decirlo, y la razón por la que me gusta el videojuego es porque es la obra intelectual, para mí, sabor, para mí, un gusto en particular, la más compleja y la más completa. Porque el videojuego en definitiva da cabida para todo. El videojuego tiene literatura, dibujo, fotografía, arquitectura, composición musical, actuación de voz, actuación escénica, tiene programación, tiene absolutamente todo lo que no se nos ocurra, modelaje 2D, 3D, audiovisual tradicional incorporado. El videojuego tiene todos los elementos artísticos que podamos encontrar integrados sobre una base tecnológica superior. ¿No es cierto? Toma todo el arte tradicional de las obras más complejas, como podría ser justamente el audiovisual tradicional, y les agrega una capa de tecnología encima, lo que los hace aún más completos. Ahora, como es una obra de por sí tan compleja y que integra equipos humanos muy grandes, normalmente, aun cuando el videojuego es desarrollado por una sola persona, los roles que esa persona cumple son múltiples. Un videojuego no es lo mismo que escribir un libro, tomar una fotografía o esculpir un mármol, donde el acto creativo se agota en la habilidad de la persona individual y directamente dedicada al producto, a la cosa, a la creación misma que está realizando. En el videojuego lo que existe es una armónica coordinación de distintas especialidades, incluso si están reunidas en la misma persona, para poder realmente producir el producto final, el resultado creativo final. En ese sentido, el videojuego, insisto, la ley entonces lo puede tomar como el cúmulo medianamente organizado de distintas obras intelectuales, cada una de las cuales tiene su propio estatuto de protección, o si es que, si es que hacemos un considerable esfuerzo en tratar de entender cuál es la real definición legal del videojuego, podríamos eventualmente llegar a concluirlo, y no quiero dar la explicación completa acá, pero la bibliografía que Aníbal Citó la tiene, podemos llegar a concluir que el videojuego en definitiva lo que es una obra audiovisual con un componente de interactividad adicional que no lo desmarca de ser una obra audiovisual, y como obra audiovisual que sería, estaría regulada bajo un estatuto propio que es el que le corresponde a la obra cinematográfica entre la ley de propiedad intelectual, lo que concentra a una, alinea el estatuto de protección legal porque entiende al videojuego como un todo, no solamente como sus partes desagregadas, sino como una obra completa que tiene una serie de elementos comunes. Dicho eso, entonces, la obra, como insisto, puede tener más de un autor, y cuando la ley nos da la precisión exacta de lo que protege dentro de esta obra intelectual, nos dice que en la propiedad intelectual, que en el derecho de autor, en definitiva, existen dos dimensiones. Esto, cualquiera que haya trabajado un poco en propiedad intelectual lo tiene que saber, porque este es el elemento básico, es el concepto residual más profundo, más básico, más elemental, más soporte, para entender todo lo que es el estudio del derecho de autor hacia arriba, es la coordinación o la correlación entre las dimensiones patrimoniales y morales del derecho de autor. ¿No es cierto? El derecho de autor, que es el derecho de propiedad que nace del acto creativo mismo, de la expresión del intelecto del ser humano en la creación de algo tangible o perceptible, no necesariamente tangible, pero perceptible, algo que tiene existencia, aunque sea digital, pero que tiene existencia. El derecho que nace de ese acto de expresión tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión patrimonial, también llamada la titularía, y una dimensión moral, también llamado el derecho de autor propiamente tal. La propiedad intelectual busca proteger tanto la capacidad económica, patrimonial, dice la ley, ¿no es cierto?, de patrimonio, del conjunto de mis bienes, de mis derechos, de mis obligaciones, de mis activos y de mis pasivos, la dimensión económica que tiene la obra intelectual, que es el resultado de mi expresión humana, de mi creatividad e ingenio, para yo poder utilizarla y beneficiarme de ella en el mundo, y su dimensión moral, la dimensión espiritual, si queremos verlo, que tiene una conexión directa con la dignidad del ser humano reconocida como uno de sus derechos fundamentales de acuerdo a la Carta Magna, y que estemos en la Constitución actual o en la que venga ahora o en la que venga después de eso, cualquiera sea, esperemos siempre conserve el concepto de que el ser humano tiene una dignidad, una honra, un prestigio propio que le es intrínseco a su identidad y su espíritu, y que por ende infunde en la expresión la expresión del ser humano, la expresión del ingenio de creatividad, en la creación o aparición de esa obra cultural creativa, de ese elemento que pasa a formar parte del acervo cultural del nacional, ¿no es cierto? Existe en eso existe una expresión de mi propia identidad y por ende un lazo perpetuo, inquebrantable, inalienable entre mi nombre, mi identidad, mi persona y aquello que nació de mí. En ese sentido,
Insisto, el derecho moral protege lo que se llama la paternidad y la integridad. Paternidad en el sentido de la obra es mía como autor, y la integridad en el sentido de respétese mi expresión de mi creatividad e ingenio en la forma en que yo lo expresé. Y el derecho patrimonial regula todo lo demás. La capacidad de publicar el juego, hacerle copia, hacer una adaptación para la secuela, la precuela, la película, el libro, el juego de mesa, la figura de acción, la moneda, la chapita, la mochila, el merchandising, la poner el polerón, el gorro, lo que fuese. El comunicar públicamente el juego y el distribuirlo, ¿no es cierto? Hacerlo llegar al consumidor final, es la explotación propiamente tal. Entonces, cuando vamos, ¿qué es lo que protege la propiedad intelectual? La propiedad intelectual protege la expresión de la expresión de la idea y no la idea en sí. Tiene que existir ese acto creativo, mi ingenio tiene que producir algo para que la ley proteja. Y la ley reconoce la autoría solamente en las personas naturales porque solamente el ser humano es capaz de expresión creativa, lo cual es un interesante punto de discusión para lo que es creaciones a través de inteligencia artificial o antes de que la inteligencia artificial fuera tema, lo que muchas veces fue los actos de creación espontánea o de creación puramente mecánica. El ejemplo histórico internacional más común de ellos, si es que no lo conocen, pueden buscarlo en Google, la foto del mono. Busquen en Google la foto del mono, cualquiera que se maneje en el tema va a reconocer por la pura mención de lo que estamos hablando. Vean el caso, les dejo tarea para la casa. Dicho eso, entonces, la ley igual le da límites al derecho a autor. El derecho a autor tiene ciertos límites. La ley, de nuevo, insisto, protege la expresión y no la idea. Tengo que realmente manifestar mi creatividad. Otorga una protección que nace desde el acto creativo, ¿no es cierto? No nace solamente desde el acto de registro propiamente tal. Ahí están los alcances, los límites del alcance de la propiedad intelectual. Dicho eso, permite la ley que existan expresiones similares, comunes, afines, parecidas o relacionadas de una idea común, pero que tienen factores de diferencia, sí. Como la ley no protege la idea, ahí está su límite, ahí está la línea de corte. La ley no protege la idea solamente, sino que protege la expresión de la idea. La ley reconoce perfectamente la posibilidad de que una misma idea se exprese de muchas formas distintas. Esto ha sido por mucho tiempo uno de los principales argumentos que se pueden utilizar para argumentar en contra de las patentes de invención en materia de videojuegos, porque las patentes de invención normalmente se utilizan para buscar proteger de forma monopólica a través del registro de patente mecánicas de juego. Y la mecánica, como se discute su carácter, su naturaleza, si es realmente una expresión artística o es meramente un solo procedimiento puramente mecánico. La protección de la mecánica a través de patente significa un control monopólico respecto de una expresión general de una idea que es común. El primero, en definitiva, para ponerlo en términos más concretos, estoy hablando quizá de una forma muy abstracta, pero ponerlo en términos más concretos, la mecánica principal del personaje saltando un obstáculo puede expresarse desde esa simple idea, el personaje saltando arriba de un obstáculo, puede expresarse de una infinidad de maneras. La idea de un personaje que tiene una granja y levanta cultivos, ¿no es cierto?, y atiende animales, puede expresarse de múltiples formas. La ley reconoce que una misma idea, puede tener más de una expresión, dos o más expresiones comunes. Es posible que existen en coexistencia distintas formas de decir lo mismo. Y la patente entonces presenta una dificultad ética al reducir la capacidad de distintas formas de expresión respecto a una idea central o basal. Y con eso dicho, entonces pasamos a, ¿cómo estoy de tiempo? Eran 7 minutos. ¿Cómo voy? ¿Alcanzo a llegar hasta el final? Hagamos gesto, si no, Mario, ¿voy bien? Sí, sí, dale nomás, Muy bien. José. Entonces, Vale. pasemos a hablar del uso, en razón de todo lo que hemos dicho hacia atrás, como elemento necesario entender pasemos a hablar al uso antiético de la propiedad intelectual. Primero, existe un uso ético. El derecho de autor tiene un componente ético, natural y base que ocurre en el acto, en la facultad que nos otorga de proteger nuestras obras frente a la copia. Copiar lo ajeno, robar lo del otro, no solamente es un acto ilegal, es un acto que atenta contra la ética. Estamos infringiendo la propiedad, el patrimonio ajeno, ¿no es cierto?, lo que es la esfera más íntima de la persona en cuanto a sus bienes que lo rodea, a los bienes con los que se rodea, ¿no es cierto?, o aquello de lo que produce. Y en el caso de la propiedad intelectual es aún más profundo. Al cometer un acto de plagio estamos entrando a apropiarnos de la expresión misma de su intelecto y por ende, como ya dijimos, de un componente de la proyección de su propia identidad sobre aquello que nace de su ingenio. Y por ende, en la propiedad intelectual en su uso tiene un componente ético importante porque permite la protección de eso que es tan esencial a la identidad del autor, ¿no es cierto?, a la dignidad del autor. Y junto con ello produce un fortalecimiento, para hablar de la dimensión patrimonial, no solamente de la moral, produce un fortalecimiento de la obra en sí dentro del mercado.
la obra que busca ser el pan del artista para su subsistencia solamente es capaz de mantener su valor, en general, hay excepciones, pero en general es capaz de mantener su valor en la medida de que es capaz de estar protegida y dentro de su esfera de control, dado el derecho de propiedad que tiene sobre su propia expresión creativa. Existen, obviamente, usos no éticos, que curiosamente nacen, ya lo anticipé en un caso, voy a explicar en el siguiente, nacen de los mismos límites de lo que la propiedad intelectual permite o puede hacer, solamente que ahora aplicados en el aspecto negativo. Uno de los ejemplos comunes a esto es la crisis que muchos artistas siempre pasan en plataformas como YouTube, donde una persona haciendo uso de las excepciones a la propiedad intelectual, lo que le conocemos como el estatuto en varias partes de uso justo, el derecho a criticar, analizar, comentar obras ajenas para la creación de una nueva obra o expresión que nace justamente de la aplicación intelectual de mi criterio humano y de mi ingenio y de nuevo, de mi creatividad sobre el contenido de alguien más. Eso que está protegido bajo las normas de uso justo es impedible, entrampable, obstaculizable a través de sistemas de copyright notices y takedowns en plataformas como le pasa a YouTube, donde una persona que tiene un copyright, o a veces que ni siquiera tiene un copyright, es capaz de dar una vuelta y buscar impedir, censurar, acallar, cortar, cerrar, apagar todo tipo de expresión legítima en carácter intelectual dentro de la misma plataforma. Y eso es utilizar la propiedad intelectual dando vuelta a sus límites para producir un bloqueo de expresión y coartando con ello un derecho que es propio del ser humano, a través del uso el derecho al uso justo de la propiedad intelectual. Y otro caso, ya lo anticipé, tiene que ver con el uso de las patentes, cuando la patente permite en definitiva monopolizar, porque la patente tiene esa virtud, es monopólica. Quien tiene la patente por el plazo en que esta dura tiene un control monopólico y absoluto respecto de esa tecnología en particular. La patente te permite entonces monopolizar mecánicas de juego que en definitiva reducen el ámbito de exploración de la creatividad de los desarrolladores, ¿no es cierto? Piénsenlo siempre así. Si alguien hubiese patentado el personaje que salta un obstáculo, ¿cuántos juegos no podrían existir hoy día? Si citamos casos a ejemplo de cómo estos derechos de autor conflictúan entre sí y producen, ¿no es cierto?, esta aplicación práctica, todo lo que acabamos de decir, puedo citar este caso ejemplo, el Crazy Taxi y el Simpsons Road Rage. Sega había obtenido una patente respecto de una serie de elementos comunes. Era una patente, por así decirlo, como una receta, una fórmula. El juego Crazy Taxi tenía una patente respecto de una serie de elementos organizados en su conjunto de mecánicas de juego, fórmulas matemáticas y algoritmos y de elementos de interfaz de usuario, UX UI, sobre el juego. Y Fox intentó sacar el juego Simpsons Road Rage, que en definitiva buscaba aplicar los mismos elementos protegidos dentro de la patente que tenía Sega, pero tratando de alterarlos justo lo suficiente desde un punto de vista gráfico o estético para intentar desenmarcarse de lo que comprendía la patente por parte de Sega. Y el conflicto que ellos tuvieron fue un caso bien interesante. Otro caso ejemplo es el conflicto que tuvo Bethesda con Mojang, ¿no es cierto?, respecto de la palabra Scrolls, donde dos empresas desarrolladoras respecto de dos juegos que entre sí no tienen ni un elemento común, entraron directamente a conflicto por el nombre, por el solo uso de la palabra Scroll, siendo Bethesda el demandante en este caso en contra de Mojang, tratando de que no pudiese hacer uso de la palabra scroll debido a su propio registro marcario sobre el nombre de los Elder Scrolls. Y vemos entonces en un caso como este, el cómo hasta en los elementos más mínimos, hasta en una palabra genérica como es pergamino en inglés, pero aplicada al nombre del juego y por ende bajada a sus marcas comerciales, puede producir un conflicto que entrampa el desarrollo completo de un proyecto y toda su capacidad comercial, toda su vida útil en el mercado y por ende destruye el pan que uno necesita para comer, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hago mera referencia rápida, si bien Nivaldo ya los comentó por lo menos uno de ellos en forma bastante completa, pero de los casos que se nos advirtió que iban a ser interesantes de conversar hoy día, si hablamos desde el punto de vista del conflicto ético, de la sobrepatentabilidad de mecánicas de juego para entrampar, bloquear o coartar la creatividad ajena por monopolizar expresiones de ideas comunes, Nintendo acaba de perseguir ¿cuántos fueron? 32 patentes distintas relacionadas con Zelda Tears of the Kingdom, que van desde elementos que son extremadamente obvios hasta elementos que son imperceptibles prácticamente para el jugador, pero que en definitiva en su otorgamiento hacia Nintendo
construyen toda una nueva esfera de limitación, ni siquiera de protección. De nuevo, desde el punto de vista ético no lo entendamos como una esfera de protección, sino como una esfera de limitación en cuanto a que impide la exploración de nuevas formas de expresión para otros desarrolladores, porque sus soluciones terminan entrampando patentes que vienen a proteger elementos que, de nuevo, son mera expresión mecánica, son muy comunes eventualmente para lo que es un género completo de videojuegos. Y luego está el caso de Genshin Impact, que cuando ya hablamos de como lo mencionó Nivaldo, ¿no es cierto?, el mercado secundario o informal del contenido fan-made o del merchandising no oficial, que en definitiva se convierte en una industria en sí misma, que tiene un elemento que de hecho es antiético, porque implica el apropiarse sin permiso, es decir, ilegalmente, ilícitamente, de la creatividad, el ingenio y la expresión ajena para producir estos, de nuevo, chapitas, llaveros, lo que sea, monitos, figuras, stickers, muñecos de acción, lo que fuera, para luego venderlos en el mercado. ¿Cómo entonces las empresas desarrolladoras encuentran la forma de interactuar con los mercados informales y de resolver el problema ético que nace de ese mercado informal, ¿no es cierto? En el caso de Genshin Impact, bueno, Ronaldo ya lo dijo, insisto, ellos optaron por una solución que me parece bastante razonable, no desde un punto de vista ético, curiosamente, sino que desde un punto de vista de mera estrategia comercial y de marketing. En lugar de ir a pelear directamente con los fans, prohibiendo cualquier tipo de mercado secundario, dijeron, mire, hágalo hasta ciertos límites, hágalo respecto de estas líneas de producto, hágalo respecto de esta cantidad de copias de cada producto, y sobre esto, si usted está ganando plata con esto y se escapa sobre estos límites, pida permiso porque si no ahí ya tenemos problemas. Que es una aproximación distinta a la que en su caso toma Nintendo. Nintendo, de nuevo, se citó en la presentación anterior, es famoso por tener una actitud muchísimo más protectiva de su propiedad intelectual. Nintendo tiene un control realmente absoluto, ejemplarmente absoluto de sus propias propiedades intelectuales, lo cual a ellos les ha funcionado porque les ha permitido desarrollar sus juegos en la forma en que ellos lo consideran correcto, porque las propiedades son de ellos, son sus bienes, son sus activos. Pero produce como consecuencia el que los fans que intentan interactuar de una forma que produce esa convergencia cultural con la propiedad intelectual que nace de ese trabajo de Nintendo se hace muchísimo más difícil. Espero que estos casos de conversación sean interesantes para ustedes y que los revisen por su cuenta también en su tiempo y encuentren un elemento atractivo de estudio en cada uno de ellos. Y que esta pequeña presentación les haya, ojalá, generado ciertas inquietudes que los conduzcan a estudiar un poco más respecto de cómo es que la propiedad intelectual está escrita, estructurada y cómo es que funciona y se aplica en la vida diaria en el desarrollo del videojuego. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, muchas gracias por la presentación, haciendo también referencia a lo presentado por Nivaldo, temas muy interesantes. Yo quería invitar a Daniel, que él trabaja, digamos, incentivando estudiantes, digamos, organizando Jam en México, y pudiera poder presentar también en este panel algunas ideas. Daniel. Gracias por la introducción. Bien, voy a compartirles una pequeña presentación. Es menos extensa que las de mis compañeros. ¿Se está viendo ahí la pantalla? ¿Me pueden confirmar si pueden ver la pantalla? Y para esta parte, pues solamente quisiera compartir un poco de mi perspectiva y quiero hacerlo a través de un ejercicio que estuvimos haciendo con una empresa. No puedo compartir el nombre, pues fue un producto que se desarrolló en conjunto, pero no se terminó utilizando, entonces puedo usar los recursos, pero no puedo dar el nombre, ¿no? Un poco de introducción de quién soy también para los que tengan esa curiosidad. Después pueden regresar a esta pantalla y revisar los datos. Eh, y pues lo que quiero plantear es desde el punto de vista de comunidades, ¿no? Particularmente para apegarme un poco más a la conversación que estamos teniendo, me quise apoyar de este ejercicio que hicimos en el que exploramos cuál es el ciclo que había en la comunicación, particularmente de las marcas hacia los usuarios finales, ¿no? Esto se planteó desde el punto de vista de los esports, pero también estaba pensado al mundo de los videojuegos en general. Y quise compartirles esto hoy porque hay una parte muy importante en este ciclo y es la parte del mensaje, ¿no? Es la parte en la que podemos ver un impacto de diferentes maneras en las comunidades y ahí es donde pueden
influir las dos de las partes que son importantes en esta conversación, que es la ética y la parte legal, ¿no? Tenemos que lo que encontrábamos en nuestra investigación es que la comunicación empieza de diferentes maneras y ponemos el ejercicio de que la comunicación empiece por influencers, ¿no? Ellos van a generar un mensaje y ese mensaje va a llegar a los usuarios, que los usuarios van a terminar replicando este mensaje. Y el contenido del mensaje es lo que puede llegar a modificar la percepción de las personas de ciertas cosas, objetos, ¿no? Entonces, hemos visto cómo, por ejemplo, las redes sociales se han utilizado para eh, compartir mensajes y que terminan influenciando eh, otro tipo de situaciones. No quiero ponerme o tomar una perspectiva en particular hacia que han influenciado, pero sabemos que hay un peso en lo que estas personas que tienen voz en la comunidad pueden influir, ¿no? En las personas. Normalmente, cuando vemos este ciclo, estamos pensando más bien en marcas que contratan a personas para que puedan compartir un mensaje de la marca, ¿no? Y al final del día, lo que termina sucediendo es que quieren vender un producto y el final de este ciclo es que el usuario termine comprando un producto. Y nos damos cuenta de que si bien este ciclo representa cómo podría llegar a eh, una marca a un usuario, también nos dimos cuenta de que no solamente termina ahí el ciclo, ¿no? El mensaje a lo mejor no siempre está pensado para el usuario, el jugador, a lo mejor está pensado para más allá, ¿no? Una persona, porque si nos ponemos a investigar, tenemos que muchos jugadores son mayores de edad, pero también tenemos muchos jugadores que no son mayores de edad, ¿no? Y que estos mensajes están pensados en influenciar, por ejemplo, compras, ¿no? En niños podemos ver que si empiezan a haber muchos mensajes o mucha comunicación con respecto a una marca, eso puede influenciar en que quieran obtener cosas de la marca, ¿no? Particularmente lo vemos en juegos, en que quieran obtener personajes nuevos de los juegos, y ahí es donde se involucran, por ejemplo, los papás en tener que comprar las cosas. Entonces, el punto que quería traer aquí a la mesa y que a lo mejor podemos usar para discutir es cómo estos mensajes pueden influenciar en la gente. Eh, este es uno de los ciclos, pensando como en un personaje. También habíamos pensado hablando de esto en particular, y bueno, aquí hay algunos ejemplos de algunos desarrolladores de contenido que a mí me agradan mucho, que están aquí en México. Igual, si tienen oportunidad de ver su contenido, la verdad es que su contenido es bastante bueno. Y los pongo porque el contenido que hacen tiene relación con videojuegos, ¿no? Y hablábamos, por ejemplo, de mensajes que tengan que ver, y estos son solamente algunos, estoy sesgando mucho. Yo soy del área audiovisual, entonces me gusta mucho incluir partes audiovisuales en mis presentaciones, pero tenemos aquí, por ejemplo, ilustración, fanarts, y hablábamos también, las previas dos pláticas hablábamos de cómo a veces tomamos la propiedad intelectual y la usamos para, en este caso, por ejemplo, de un generador de contenido, pues la usa para generar tráfico hacia su contenido, ¿no? Ya sabemos que la propiedad ya trae cierto público y nos agarramos de eso para generar contenido que nos permita atraer ese público y que tengamos una ganancia personal de eso y que también luego se traduce en crear eh, en crear mercancía que nosotros podamos vender y que no necesariamente esos recursos terminan llegando a los autores de los juegos. Y una parte importante que vemos aquí, y es algo que quiero agregar en este comentario, es que en la industria mexicana esto sí tiene y yo me imagino que es parecido en la industria latinoamericana, que los que han desarrollado juegos independientes, eh, pues no reciben todo el ingreso que podrían recibir y eso sí les afecta en el desarrollo o en el poder generar una nueva propiedad intelectual. Entonces, vemos como que a las empresas más grandes a lo mejor no les afecta o incluso ya lo tienen planeado para que esto les pueda ayudar a que más gente los conozca, pero las empresas pequeñas, el no poder generar toda la cantidad de recursos que pudieran de lo que ellos están creando, les puede afectar muy directamente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de mensajes que tienen que ver con storytelling, va más de la mano en que el mensaje se puede manipular la historia que se quiere contar y eso también puede afectar, pero también puede ser de una manera positiva, puede ser que la historia me esté contando como un
desarrollador de videojuegos o de contenido pudo crecer o pudo desarrollarse en la industria, pudo crecer en la industria, y eso también me puede influenciar a mí a que yo quiera participar de la industria, no quiera crecer con la industria. Entonces es un arma de doble filo donde las historias pueden influenciar mucho las decisiones que tomo, y lo mismo va con el contenido audiovisual, ¿no? Eh, Voy a pasar un poco rápido esto, como les digo, nada más es como un agregado a lo que ya han expuesto. La verdad es que las dos conversaciones previas a las mías fueron muy buenas y no creo que tanto más que agregar para esto. Un poquito de muestras del contenido. Y este es el segundo ciclo al que quería llegar para enseñárselos. Como les digo, esto se hizo en colaboración con una marca en particular, que, que probablemente por ahí dejé información que no debía de haber dejado, pero bueno. Hablábamos de, por ejemplo, una segunda parte o una segunda opción con este ciclo, que es que la información llega desde la comunidad, ¿no? A lo mejor ya hubo una influencia previa, ya un mensaje previo que generó una comunidad, y esa comunidad es la que al final de cuentas puede seguir compartiendo el mensaje y terminar llegando a un usuario final o un usuario diferente. Un usuario que, por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista de marketing, es un usuario al que yo le puedo vender. No puedo cambiar el mensaje para que llegue a una persona, pero que realmente indirectamente esté llegando a la persona que puede realmente consumir mis productos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este ciclo nuevo tiene que ver también con cómo el mensaje que yo estoy desarrollando, porque al final de cuentas estos mensajes a los que me refiero están completamente estructurados, ¿no? De alguna forma las personas detrás de las marcas pensaron en la información y curaron la información para que llegue a las personas adecuadas, ¿no? Entonces tenemos un segundo personaje, y estos son personajes ficticios inventados para fines de representar el ciclo. Eh, Puede ser, por ejemplo, una comunidad de mamás que quieren entender cómo su hijo gamer funciona, ¿no? O qué es lo que consume su hijo gamer. Y entonces empiezan a consumir esos mensajes y empiezan a obtener información. Y de nuevo nos encontramos que estos mensajes pueden influir de manera positiva o negativa la percepción que tienen estas comunidades de lo que están haciendo, en este caso, sus hijos. Y que a lo mejor pueden, si el mensaje es negativo, pueden percibir como los videojuegos como algo negativo, y eso puede afectar a la industria en el sentido de que no van a permitir que ellos pertenezcan a esta industria porque no es una industria sana. Pero si el mensaje, al contrario, es positivo, puede llevar a que la gente participe más de la industria, ¿no? Al final de cuentas, lo que hacemos con las iniciativas como la Task Force o aquí en México tenemos al clúster de medios interactivos que tiene el Instituto para la Innovación en el Desarrollo de los Videojuegos. Buscamos que curar que estos mensajes realmente sean los adecuados y que puedan llegar a las personas adecuadas para poder crecer la industria y formalizar la industria, ¿no? Entonces, al final de cuentas, un poco redundante, pero el punto del que quería llegar es que los mensajes son una parte muy importante en la forma en la que percibimos y consumimos los contenidos que tienen que ver con la industria y que al final de cuentas impactan en los temas que hemos platicado previamente. Y bueno, quería compartirles, esta es una de las comunidades que tenemos aquí en Monterrey y que es derivada de eventos que hacemos de jams, y lo quiero poner como un ejemplo positivo en el que el poder hablar de los videojuegos de manera abierta fomentó a que se juntara estas personas, todas estas personas que tienen el interés de desarrollar, y que se abriera una conversación donde se comparten recursos, donde se comparten propiedades intelectuales, eh, donde se permite compartir, desarrollar, explorar y modificar, y todo dentro del marco de crecer la industria y formalizar la industria. Entonces, el mensaje puede llegar a ser positivo y tener un impacto positivo dentro de la sociedad, y que puede también ayudar a crecer la industria, a formalizar la industria. Entonces, como les digo, esta era una presentación corta, solamente quería traer otro tema a la mesa como para incluir dentro de la conversación, y bueno, regreso con ustedes. Muchas gracias, Daniel López, del Tecnológico Monterrey. Eh, bueno, yo quería hacer una consulta pensando que esta presentación acerca de aspectos de ética, ¿no? Y de propiedad intelectual. Entonces, me llama, bueno,
lo que se planteó acá, se habló de moral, se habló de aspectos positivos y aspectos negativos. Desde el ámbito, por ejemplo, educativo, formar a personas que vayan a crear videojuegos, ¿tiene digamos, tiene alguna, eh, digamos, es necesario reforzar este aspecto y que les permita a ellos como para poder crear nuevos estudios, ¿no es cierto?, aportar a la sociedad? Mario, Sí, estaba ahí justamente hablando en el chat. Como te había comentado, tengo una actividad ahora y me disculpo por partida doble. Me disculpo primero con Daniel porque tuve que apagar la cámara, me estaba cambiando ropa para ir a esta, a esta actividad en la Universidad de Baja California, donde me han invitado afortunadamente. Me han tratado muy bien aquí en México. Excelente los mexicanos. Y, y nada, disculparme porque de verdad que esto da para hablar mucho y tiene que ver con lo que está justamente planteando. Me acaban de llamar para que me vaya, así que voy a hacer solamente así como pensar en voz alta porque me parece sumamente necesario seguir conversando. Eh, la exposición que hizo el profesor José Manuel, bueno, tiene que ver mucho con los textos que leímos para preparar esto y tiene plena coherencia justamente con aquellos. Eh, a mi modo de ver, por supuesto, porque yo vengo de otras áreas, eh, no, no cierra la conversación, no debería cerrar en lo jurídico, porque también vinculado a lo jurídico hay muchas preguntas que todavía no somos capaces de responder. Porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de dignidad y de ética, a mí me parece que ahí hay un territorio que si bien por supuesto el derecho procura estabilizar, ciertamente en la práctica eso no se da muchas veces. Yo mismo soy escritor, hace unos años publiqué una novela, la cual hubo un descarado, ¿ya? Un descarado plagio de un escritor muy famoso de acá de Chile. Pero era descarado, ¿ya? Y vende mucho, y le va muy bien con una empresa de tres gigantes. Y yo fui a reclamar justamente a la empresa y a él, y me amenazaron de todas maneras, de todas las formas posibles. No seguía adelante porque no tenía los recursos. No creo que haya ningún tipo de similitud entre la dignidad mía, por ejemplo, que no soy nadie, un escritor que sacó con sus propios recursos una novela, con, por ejemplo, con la dignidad de un estudio como Nintendo, por ejemplo. No hay ningún tipo de correlación, creo yo. Ahí yo creo que hay que dar, al menos, darle una vuelta a la reflexión, porque son cosas muy distintas, ¿ya? Cómo nosotros, seres humanos comunes y corrientes, que nos dedicamos al arte, podemos de alguna manera enfrentar a una empresa a la cual sí ellos tienen todas las herramientas para protegerse de de un plagio, como sea que se llame, ¿ya? Creo que ahí hay un espacio bastante grande que discutir y dar una vuelta. Y lo vinculo también eh, con aspectos mucho más sencillos. ¿Qué es un videojuego? Todavía no. La, la, al menos la ley chilena no lo deja claro. ¿Qué es lo que finalmente uno busca resguardar derecho si no sabemos qué cosa, o sea, cuál es la naturaleza de la cosa, ¿ya? Pensando que también hay autores que definen a los videojuegos como un arte incompleto que tiene que completarlo el gamer. Entonces, ¿quién define qué es un videojuego? ¿Lo define solo los jurídicos? ¿Lo definen los artistas quienes lo hacen? Es otra discusión que a mí me sigue dando vuelta. Y yo lamento en serio no poder quedarme, porque yo creo que una pregunta aquí es clave. En el caso ya que la ley de alguna manera sobreviva a todas las otras visiones, ¿cómo castigamos a los fans? ¿No? ¿Cómo los castigamos?
estaríamos en este momento castigando a medio Chile prácticamente. Hace unos años se generó un hecho emblemático donde una persona que vivía de vender sus CD, que los pirateaba, ¿ya? Murió en la cárcel quemado, ¿ya? Fue en la cárcel de San Miguel en Chile, donde hubo un motín, se quemó, y él murió por estar 2 semanas dentro de la cárcel, justo le tocó. Creo yo que tenemos que ponernos harto de acuerdo con hartas cosas pequeñas y grandes, eh, antes de alguna manera de definir primero que es un videojuego, hasta dónde podría, de alguna manera, un fanmade eh, prosperar, cuáles serían las penas, porque de verdad que a mi modo de ver, y lo miro desde la cultura, solamente, eh, gracias justamente a la piratería es que se hicieron famosos los videojuegos. El poder que tienen en los videojuegos actualmente, lo famosos que son algunos de ellos, fueron gracias justamente a la piratería. Eh, y como varios también, a mí me han pirateado y yo la verdad es que no me he sentido tan afectado en si se conserva de alguna manera mi nombre. Al contrario, o sea, yo creo que es una producción, finalmente extender, es democratizar la cultura. Eh, Insisto, yo me voy muy quemado porque tenía muchas ganas de seguir conversando. Sí, Le había Nivaldo, avisado a Mario. pero mira, Lo lamento muchísimo. están ustedes invitados porque vamos a hacer otra actividad sobre este mismo tema. Estamos organizando también esta actividad para el próximo año. Así que están los dos, José Manuel, Nivaldo, invitados para ese próximo evento. Daniel López estaba con la mano alzada. Me despido. Muchas gracias a todos. De verdad que un gustazo conocerlo. Que esté Algo, muy bien. Chao, Nivaldo, gracias hablando de por... levantar la mano, yo estaba tratando de encontrar el botón para hacerlo, porque también quería justamente responder a los comentarios de Nivaldo, pero no logro escuchar dónde se hace eso. Y ahora se fue, así que no saco nada con contestarle, pero bueno. Yo creo que sí vale la pena tener un poco de Bueno, conversación. si me lo permiten entonces, bien en corto, eh, fueron varias cosas las que dijo, pero primero, yo por lo menos planteo, y su artículo y su presentación derechamente me citó en mi artículo, la ley chilena por lo menos sí define lo que es el videojuego. No lo refiere en forma directa, pero sí aporta una definición que tiene alcances y efectos legales directos, concretos y importantes o relevantes, como primera cosa. ¿Cómo castigo yo al que se roba el videojuego ajeno? ¿Dónde está el resultado que la ley aplica a eso? ¿Existe? Plantea Aníbaldo. Sí, sí está. Los delitos de la propiedad intelectual están al final de la ley 17336 de propiedad intelectual y está súper claro cuáles son las multas, penas y castigos que le aplican a la persona. Pero por otro lado, castigar al fan. ¿Estamos hablando realmente de castigar al fan? El propósito por parte de la propiedad intelectual, y lo mencioné como parte de sus principios rectores, es incentivar. No es castigar, es incentivar. Pero para yo poder incentivar a que la gente se atreva a expresarse, necesito garantizarles que van a poder tener un cierto grado de control de lo que es suyo, de lo que es su ingenio, creatividad y expresión artística. Ahora, la ley ciertamente cuando alguien la rompe, contempla multas, castigos varios, sí, pero el propósito que la ley tiene al darle esa esfera de protección no está en andar persiguiendo con un garrote a todas las personas que se pueda para efectos de ponerlas bajo el chuzo. No es ese el propósito es darle al ser humano dentro de la nación la capacidad de sentirse tranquilo y confiado en que si yo me atrevo a expresarme y hago algo con mi inteligencia, ese algo es algo que yo tengo derecho a hacer respetar, a que se me respete, se me reconozca y a protegerlo propiamente tal. Es el incentivo, no el castigo, el propósito. Y de hecho me parece bastante curioso y particular. Si es que alguien lo imagen en su libro, con mayor razón entonces debiera saber de primera mano, digo yo, a mí también en su oportunidad me han plagiado mis propias creaciones y por ende lo digo justamente en ese mismo pie de propiedad de lo que significa pasar por la experiencia de crear algo que nace de tu ingenio y tu intelecto para que después alguien más se lo apropie. Eh, en materia de propiedad intelectual hay un matiz de diferencia, pero para bajarlo a un nivel mucho más burdo. El derecho de autor nace del concepto de
la propiedad, en definitiva. Yo soy dueño de la expresión de mis ideas. Lo que es mío no es del resto. Yo puedo voluntariamente decidir compartirlo y la ley me permite a mí regalar mi creatividad si yo quisiera, pero también me permite no hacerlo, me permite conservarlo como tal. Cuando alguien plagia lo que yo estoy intentando proteger, lo que está haciendo es quitarme mis cosas. Si esto es el equivalente jurídico directo a que alguien te robe tu auto, se tome tu casa, te quite créditos, te robe tu cuenta corriente, es tu patrimonio al final del día. El que el derecho de autor proteja una expresión de una idea, de un concepto, proteja una expresión en definitiva, no quita que haya un derecho de propiedad, un derecho de dominio, un derecho sobre lo que es mío para hacer con él lo que yo quiera, lo que está subyacente a eso. Y por ende el plagio en definitiva lo que hace es afectar eso. Ahora, yo puedo decidir obsequiarlo si es que quisiera, pero también la ley tiene que reconocerme para incentivarme, para que me dé la capacidad de atreverme a hacer cosas, tiene que por lo menos darme el respeto de si usted lo hace suyo. Y aquí hay ciertas herramientas con las cuales puede protegerse. El tema de pelear con los fans es distinto, porque el creativo que es inteligente y estratégico sabe incorporar a la comunidad, porque a diferencia de la propiedad que yo tengo sobre esta taza o que tengo sobre este computador, cuando yo soy dueño de mi intelecto, y eso interactúa socialmente con el resto. Esta taza no la va a sujetar nadie más, pero mis ideas las va a conversar el resto. Y cuando existe entonces ese diálogo con sociedad, es una mala idea antagonizar al resto en lugar de conspirar con el resto, de confabularnos, de coordinarnos, de colaborarnos, de ayudarnos y de incorporar esa audiencia, que es lo que muchos creativos hacen. Si nos vamos al mundo del videojuego, el ejemplo perfecto, pero así perfecto para esto, Undertale. Cualquiera que conozca el juego Undertale, con un mínimo de investigación, se va a encontrar con que ese es un juego que prácticamente que se publicó y la comunidad lo tomó e hizo de todo con él. Y el juego es lo que es hoy día, en buena medida por razón de cómo la comunidad conectó con él y lo desarrolló desde un punto de vista de los fans. Pero también existe la alternativa de que los fans tomen eso que es la expresión creativa del resto y la perviertan, hagan algo que es negativo con ella. Y esto puede sonar una cosa que nos causa espanto, como decir, oye, ¿cómo vamos que la audiencia va a pervertir la obra creativa? Pero perdóneme, eso perfectamente puede pasar. Cualquier expresión de una idea es reflejo de la identidad del autor, es reflejo del espíritu del autor. Y por ende también es reflejo de su cosmovisión, de sus ideologías, de sus pensamientos, incluso de sus prejuicios, de sus gustos, de sus preferencias. Cuando yo tomo esa expresión de la idea y la convierto en algo que es antagónico a la identidad del autor, ¿qué pasa con el autor y qué pasa con su dignidad humana? ¿No es cierto? Voy a poner un ejemplo muy burdo. ¿Qué pasa si yo hago un personaje de ficción para cuentos infantiles, pero un grupo de fans decide hacer pornografía con él? ¿Qué pasa con la dignidad de la obra creativa y de mía misma como autor cuando lo que yo creo que tiene un fin educativo, un fin lúdico para un público infantil que tiene un espíritu que es benigno, si lo queremos ver desde un punto de vista moral, es pervertido en un producto que tiene una connotación negativa superior? Puedo simplemente entonces, o sea, estaría yo simplemente obligado a dejarme estar y entregar las riendas a lo que la comunidad de fans hagan porque no me corresponde a mí perseguirlos porque al final del día estoy coartando el desarrollo a través de ese diálogo colectivo con sociedad. No estoy completamente de acuerdo con ese punto, no. Debiera estar siempre en potestad del autor permitir que eso ocurra, pero al mismo tiempo de impedir si es que esto va contra lo que es su obra. Y esto conecta con el último punto, y es lo primero que mencionó Nivaldo en su explicación, que es la dignidad es del autor, no de la compañía. No es Nintendo el digno, es Miyamoto, por ejemplo, el digno. La dignidad es humana y en ese sentido todos los seres humanos somos iguales. Y no importa que el autor tenga mucha plata para pagar abogado o no tenga un peso para poder pagar abogado, ambos tienen el derecho a ser reconocidos en la ley como iguales, a poder defenderse respecto de los mismos derechos que tienen y a perseguir una misma protección. No podemos hacer distinción. El ser humano no puede discriminar arbitrariamente entre sí en razón de su raza, su sexo, su religión, su capacidad económica, su dirección geográfica, su nacionalidad, su ancestraje o cualquier otro elemento. Eso es parte de lo más fundamental de los derechos humanos. Y en ese sentido, el autor debe entenderse en equivalencia de posición frente al resto de los autores y debe entenderse dueño y amo de su inteligencia, amo de su expresión, de su identidad, amo de su espíritu manifestado en esa forma de expresión. Y por lo tanto, entender que simplemente
bueno, el fan hace lo que quiere, ¿no es cierto? No podemos castigarlo porque no es ético o porque no es práctico, es algo a lo que no debiéramos limitarnos. Hay un elemento que es superior a eso, hay un discurso que va por encima de eso. Hay un componente que es mucho más grande, creo yo por lo menos. Y la ley da las herramientas. El tema es que no todos los abogados se dedican al tema, por ende, encontrar un abogado que sepa pelear este tema en tribunales a veces no es fácil. Ahora, mis clientes por lo menos han estado bastante contentos y yo he peleado varias veces este punto, justamente para novelistas. Curiosamente, los novelistas son los que más se pelean. Por lo menos en mi práctica profesional he visto que los escritores son los que más pelean, junto con los músicos. Pero la ley da esas herramientas y si uno logra encontrar un abogado que pueda ayudarnos a defendernos, se puede lograr harto más de lo que uno cree, harto más de lo que uno cree. Hay límites, por supuesto, pero no es tan terrible el escenario. Eso. Daniel. Definitivamente muy valioso que hayas compartido toda esa información. Qué bueno que no nos dejaste sin esos datos. Yo realmente iba a irme un poco por otro punto, también respondiendo a lo que estaba comentando. Yo creo que parte del problema es la parte de la profesionalización de la industria y que le falta todavía llegar a un punto donde la vean como una industria, como cualquier otra industria, en el que ya se tiene el conocimiento de la industria y por lo tanto también tienes el conocimiento de cómo funciona la ley con respecto a la industria, ¿no? Siento que muchos de los problemas vienen de ese desconocimiento de todo lo que implica y pues es la parte en la que influye la Task Force o influyen las diferentes organizaciones en poder traer a la mesa esa información, estas conversaciones para que la gente pueda empezar a informarse, ¿no? Y pueda eh, entender que sí hay maneras de proteger su propiedad intelectual, pero también que pueda entender que no siempre es resguardarla con a capa y espada, ¿no? A veces hay que ser más inteligentes de cómo permites que utilicen la información que tú creas para que te permita llegar a más gente, que es un poco lo que estaba comentando también antes de retirarse, el nombre, Nivaldo. Que yo creo que es algo muy importante. Tal vez no la parte de que permitamos que pirateen todos nuestros productos para que puedan llegar a más personas, sino más bien trabajar de forma inteligente con esas personas para que tu producto llegue a muchas personas, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera estás pirateando, a lo mejor ya llegaste a un acuerdo donde puedes usar la propiedad intelectual o desde el principio se establece que tú puedes usar los recursos gráficos generados por la marca para poder reproducir y la marca lo puede manejar como un gasto de mercadotecnia, ¿no? No voy a vender tantos productos físicos, o a lo mejor el producto físico que voy a vender va a ser el premium, pero van a existir las versiones para todo tipo de mercados. Y como yo quiero enfocarme en tener el producto premium y quiero que ese sea el producto que se asocie con la marca, voy a permitir que reproduzcan mi producto en una versión más económica que llegue a todo público. Y entonces es una estrategia perfecta porque puedes llegar a todo el mundo y pueden consumir tu producto, pueden conocer tu producto y no meterte en un problema de estar peleando porque tú están pirateándote, ¿no? El producto, no. Sé más inteligente y empieza a manejar esa comunicación. En parte por ahí quería llegar con toda esta conversación que di de los mensajes, pero al final del día, creo que no di ese contexto, pero yo tengo una maestría en marketing digital y redes sociales, entonces mucho de mi pensamiento también va en cómo comunicar correctamente con las personas y cómo podemos usar los recursos para llegar más lejos. Entonces yo siento que esa es la otra parte que nos está faltando en la industria, aprender a comunicar cómo estamos creciendo y cómo todos los recursos que tenemos se pueden utilizar para seguir creciendo, ¿no? Eh, Sí, bueno, es algo que hoy día mencionaba Carlos Astengo, que es otro colega aquí de Daniel López, junto a Lorena, del Tecnológico de Monterrey, planteaba de que esto no lo podemos obtener digamos, en un año. Tenemos que pensar que hay que sensibilizar a las políticas públicas para que lo que se plantea, ¿no es cierto? Plantea Daniel López es tener una industria y una industria de videojuegos, ¿no es cierto? Y porque lo que José Manuel hablaba, yo conozco muchos amigos que andan buscando abogados porque su imagen está siendo utilizada de diversas formas. O sea, ni siquiera son los grandes, sino que son personas que de alguna forma, ¿no es cierto?, se aprovechan. Se aprovechan y no mencionan a los autores
y esto mismo, digamos, no permite, eh, de alguna forma, ¿no es cierto? Sí, aquí está compartiendo José Manuel, ¿no es cierto?, su correo, por favor, ya que tenemos, si alguien necesita tiene algún amigo o requiera, pueda dirigirse. Entonces, eh, y yo creo que ha sido todo muy, muy interesante. Eh, eh, digamos, creo que lo que mencionaba también Nivaldo es cierto, hay que ponerse a conversar esta definición, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, dimensionan, eh, yo creo que existe un tipo de discriminación con respecto a lo que viene siendo defender el derecho de autor. Creo que el poder y ser de una clase social si te hace ganar ciertas cosas que otras personas no. En el caso de Nivaldo, claramente existe ahí cierta injusticia con respecto a su propia novela, que al final no pudo hacer nada por amenazas. Es algo que siempre ha pasado, no solo en estos casos, pero uno sabe que entre empresas grandes y uno siendo un individuo, solo con tu novela siendo plagiada, aún así, por tener un gran abogado, no se puede hacer nada contra un abogado de una empresa grande como Nintendo. Efectivamente, la industria, eh, fuera digamos, fuera de nuestro ámbito latinoamericano, el que queremos reforzar, ¿no es cierto? Queremos preparar, eh, se maneja a una gran escala digamos, de recursos y avanzan. Hay una brecha también ahí, ¿ah? Hay que reconocer que hay una brecha entre la industria de desarrollo aquí en Latinoamérica con la industria que existe afuera. Bueno, yo creo que hay una palabra también que también se puede mencionar, que es falsificación. La falsificación, que a veces, como dice Daniel, permite que el videojuego sea conocido. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la industria digamos, de independiente, hay muchas veces que no se manejan lo que nosotros enseñamos en la academia, de que haya que desarrollar y para poder entregar frecuentemente, ¿no es cierto?, partes del producto para poder entregar en un plazo bien definido. Los que desarrollan en forma independiente, eso no lo van a manejar, no lo van a gestionar, porque ellos van a poner hincapié en algo que necesitan los fans, que es tener juegos que sean más atractivos, más interesantes, y por lo tanto dedican mucho tiempo sin la presión digamos, de un gestor a nivel de empresa de industria grande, y ellos van a estar dedicándose mucho tiempo al arte, dedicándose mucho tiempo a cosas que son atractivas y tienen éxito. Cuando lo tiran, tienen éxito, pero no son muchos casos, ¿no es cierto? Sabemos que también no son muchos casos porque esas personas eh, sacrifican, ¿no es cierto?, toda su propiedad, todo su patrimonio para ver finalmente después del túnel la luz. Eh, pero yo pienso que creo que tenemos pendiente seguir esta conversación. Yo quisiera invitar a Juan José a un encuentro el próximo año, sí, como para poder participar con Daniel López, con Nivaldo Cáceres, ¿no es cierto? Aquí hay otra presentación, otra aporte, digamos. Creo que es peligroso como sociedad dejar todo lo nuevo al derecho. Entre ética y legalidad hay una distancia enorme en términos empíricos. Más allá del videojuego, o no, promover de esta forma la justicia es tan discutible como ser piratería, ya que parece que lo importante es formar más empresas de abogados para defender industrias creativas, pero no debería ser el único punto. Eh, bueno, digamos, planteamientos que tienen que ver, que son pertinentes, digamos. Eh, pero pienso así como lo que vuelvo a reiterar. Muchas veces hay personas que están buscando poder, digamos, que no abusen de su creatividad y porque finalmente, digamos, eh, eso no puede ocurrir en la sociedad que, que las personas, digamos, se sientan con el derecho a pisar sobre los derechos de otras personas, sobre la vulnerabilidad de las personas, o sea, vulneran sus derechos también en esos términos. Si Pero me, bueno, yo no soy legalista, no soy letrado, eh, pero creo que todas estas cosas que se están planteando aquí es bien importante porque eh, no podemos limitar a un estudio de videojuegos
en forma legal, pero sí, si el estudio de videojuegos lo necesita, va a tener que contar con información para eso. Bien, ¿les parece si aquí son ya las 10 de la noche? Eh, yo quería agradecer a Daniel López, quiero agradecer a José Manuel Muñiz, quiero agradecer también a los presentes que han estado aquí y poder invitarlos nuevamente, ¿no es cierto?, el próximo año a poder discutir este tema junto a toda esta red y a la Task Force, ¿no es cierto?, la IEEE de educación e investigación en gamificación. Mira, Gracias, aquí dice, Carlos. pero bajo ese punto, haciendo una discusión bien ridícula, podría hacer plagios, tener un buen abogado y salir libre. Pasa con el narcotráfico, con políticos, etcétera. Yo no puedo responder porque yo quisiera invitar a José Manuel también al debate para cerrar esto. Son pocos minutos para las 10 de la noche y estábamos terminando y la verdad es que esto requiere respuestas bien largas. A ver, dice Javier que es peligroso dejar todo lo nuevo al derecho. Eso no ocurre. Al contrario, normalmente la ley está corriendo detrás de la innovación para tratar de alcanzarla y seguirle el trote, porque la ley es generalmente, no siempre, pero generalmente es reactiva. La tecnología y la creatividad son disruptivas, son rápidas y son explosivas, y la ley tiene que entrar un poco a tratar de ordenar el tema ex post, no ex ante. Es difícil para la ley anticipar a algo o estar directamente en la línea de novedad. Así que no queda todo arrojado al derecho, yo te diría que es más bien lo contrario. Es más, parte de las conversaciones que hicieron en estas presentaciones hoy día acusaron al tema de que la ley no tiene, si bien yo entiendo que tiene una definición, por ejemplo, del videojuego, es verdad que el tema es discutible y es porque la ley no lo ha resuelto todo. No está todo dejado a las manos de la ley no lo resuelve todo. La ley trata de mantener por lo menos un estándar de aplicabilidad de derecho para que podamos coexistir y convivir, pero no queda todo arrojado a las manos de la ley. Y la ley y la ética tienen una conexión directa clara. ¿Okay? No porque la ley pueda ser abusada, como cualquier otra cosa puede ser abusada, si uno es lo suficiente maligno y estratégico, significa que no hay un componente ético en la ley. Por el contrario, si la ley no tuviese un componente ético y fuera completamente neutral, no habría tampoco maldad en su uso. Sería una cosa de carácter neutro. Pero no lo es, la ley tiene un componente ético esencial. Ahora, dice más allá del videojuego, proponer una forma de justicia tan discutible como ser propiratería, ya que parece que lo importante es formar empresas de abogados para defender tus creativas. No, lo importante es que exista un estatuto jurídico suficientemente robusto como para que uno pueda defenderse frente al plagio. De hecho, el ideal al cual uno debiera llegar es que la ley sea tan simple, tan clara, tan manejable y la sociedad sea tan culta, educada, inteligente y aplicada como para que el abogado no sea ni necesario. Hay áreas, hay áreas en la judicatura y hay áreas en la litigación donde uno puede defenderse solo, donde se entiende que la materia no es necesario que requiera un abogado. Y lo que uno sueña es que lleguemos al punto en el que el abogado meramente aconseje, pero no sea esencial porque la persona sea capaz de defenderse por sus propios medios, porque el sistema es lo suficientemente robusto para darle esas herramientas. Ahora, bajo ese punto dice, haciendo una alusión ridícula, podría ser práctico y tener un buen abogado y salir libre. A ver, aquí dos puntos a considerar. Si uno pretende que la ley sea perfecta y resuelva todos los casos en perfección y no existan errores, no existan fallos injustos, no existan abusos y no existan casos de corrupción, eso es vivir en una utopía, eso es vivir en un mundo de fantasía. Del mismo modo que pretender que la ley nunca es capaz de resolver el problema, nunca es capaz de darnos herramientas, nunca existe la justicia y no hay solución alguna para el problema de la persona común y corriente frente al gran empresariado, eso también es una utopía, es una fantasía trágica, pero es una fantasía final de cuentas. La realidad está harto más en el medio. ¿Existen casos de abuso y corrupción? Existen. ¿Existen fallos que son malos derechamente porque el juez no tenía idea de lo que estaba hablando? Ciertamente que existen, en este país y en todos los países del mundo. Pero existen suficientes casos donde la ley nos da las herramientas y donde los abogados somos capaces de usarlas para defender los intereses, ya sea de empresas grandes, medianas, chicas, personas, pobres, millonarias, con mucho dinero o muchas ganas, existe, ciertamente que existe. No se trata de que basta con tener un abogado y ponerme a plagiar a todo el mundo. No funciona así.
Yo sabería, me dedico a esto. En ese sentido, tenemos que ser prudentes y no dejarnos caer fácilmente en la ilusión de que todo es justo o que nada es justo, porque esos polos opuestos son solamente fantasía, trágica o benigna, pero son solamente fantasía y la realidad está mucho más en el medio. Y lo otro que se decía sobre si existe un tipo de discriminación con respecto a lo que viene siendo defender el derecho de autor, que el poder sea que creo que el poder y ser de una clase social sí te hace ganar ciertas cosas que a otras no. En ese sentido, cosas a considerar. Evidentemente que si uno tiene recursos para contratar un buen abogado y está enfrentándose a alguien que tiene recursos para contratar un mal abogado, va a tener una ventaja natural porque los abogados son mejores o peores. Al mismo tiempo, tenga en consideración de que desde un punto de vista de base, no hay juez en Chile, penal o civil, que realmente sea experto en materia de propiedad intelectual, como un enfoque principal. Así que todos estamos entrando a pelear un poco en un área donde hay un grado de neutralidad nacida del incierto. Así que tampoco es un tema de que solamente por tener la billetera grande, tener un apellido con muchas consonantes, automáticamente tengo el juicio ganado. No funciona así tampoco. Yo he trabajado en mi carrera para grandes empresas, he trabajado para multinacionales en materia de retail y he trabajado para desarrolladores completamente independientes de los más chicos que pueden imaginar. Y he peleado juicios de los dos lados y he visto resultados de los dos lados. De manera de que les puedo decir, puede ser evidencia anecdótica porque es mi experiencia personal, pero son casi 15 años de práctica profesional en el área. Mi evidencia anecdótica puede ser anecdótica, pero es de varios casos vistos a lo largo de esta década y media. Y les puedo decir, se puede pelear siendo el chiquitito contra el grande y se puede pelear siendo el grande contra el chiquitito y en ambos casos va a depender de los hechos de la causa, los antecedentes a disposición, la realidad de lo que ocurrió y la habilidad del abogado. Es un cúmulo de factores. No se reduce solamente a quién tiene una mejor posición social o económica versus quién tiene una peor. Es un problema, como le dicen, multifactoral, algo así es el término, me acuerdo una amiga que es doctora en microbiología habla de eso, de los problemas que son multifactoriales o de multipunto. La solución al caso judicial no pasa solamente por quién tiene la billetera más grande o el apellido más rimbombante o la mejor red de contacto. No necesariamente. De hecho, esos son los casos más bien borderline, donde efectivamente podemos entrar a puntos de corrupción eventualmente. Es por ahí donde está el tema. Entonces, dice, es algo que siempre ha pasado, no solo en estos casos, pero uno sabe que estas empresas grandes, y uno siendo un individuo solo con tu novela siendo plagiada, aún así por tener un gran abogado, no se puede hacer nada. Insisto, entiendo de dónde nace una apreciación negativa de no hay nada que hacer, el juego está arreglado, si uno no es multimillonario, de una familia espectacular, con muchas conexiones y una web impresionante, no hay nada que hacer y es imposible ganar. Entiendo de dónde nace esa consideración, pero es equivalente a pretender que la cosa es una cuestión maravillosa donde solamente existe la justicia y siempre gana la verdad y donde todas las cosas se resuelven espectacularmente. Son equivalentes entre sí porque ninguna de las dos es real. Ambas tienen casos anecdóticos que las sustentan, pero cometemos un error fundamental si nos permitimos ser convencidos de la idea de que esa experiencia anecdótica individual constituye el estándar de realidad. No es así. Es mucho más complejo el problema y es mucho más múltiple la solución. Multiagente, sí, pues multiagente podría ser el. Y dice, aquí hay otro comentario, dice, igual creo que debemos seguir haciendo alusión nuevamente al poder y la clase social. No se pide una ley perfecta, pero si vamos a hablar de derechos humanos, respetémoslas con punto y coma, no tapemos el sol con. Eh, bueno, no sé cómo contestar a este comentario en particular, Antonia. ¿Suena más a una declaración ideológica respecto de la apreciación que uno tiene frente a las injusticias del mundo? Suena como una cosa mucho más amplia y abstracta respecto de ello. Te estoy tratando de hablar de una forma bastante más concreta de la experiencia de litigación en defensa del derecho de autor como abogado y los resultados que uno ve al tener que pelear este tema en tribunales para los clientes de uno y ver qué cosas son ganadas o son perdidas. Así que el tema del privilegio, el discurso del privilegio o la ideología del privilegio y la discriminación, creo que es una cosa, Mario, que supera la respuesta práctica o pragmática que uno pueda dar a la inquietud misma de si el derecho a autor sirve para algo, cumple una función y permite que exista una conducta ética o impide por lo menos una conducta antiética en el desarrollo de los artistas y creadores, creo yo. Pero insisto, no necesariamente tienen que creerme, pero les transmito mis años de experiencia y les transmito mis años de formación y de estudio y mis años de cátedra. El tema no es tan terrible como uno puede pensarlo y tampoco es tan espectacular o mágico como otros puedan decir. La realidad dista mucho de esos extremos absolutos.
Sí, bueno, con respecto a la propiedad intelectual, que es uno de los aspectos, ¿no es cierto?, de este encuentro, pienso que tendría que estar instalada una industria, o sea, que permita, digamos, porque yo entiendo que hay proyectos, ¿no es cierto?, que puedes desarrollar y que puedas plantear que haya que contar con un derecho de autor, ¿no es cierto? Pero hasta por ahí queda, porque en realidad, digamos, si hay una preocupación por proteger a lo que se produce acá en los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Todavía nos falta un gran trecho. Pero mirándolo positivamente, ¿no es cierto? Lo que dice Daniel es que es brindar esta instancia, ¿no es cierto?, para poder conversar, para poder debatir sobre estos temas, nos permite poder pensar de distintas formas a lo que lo que veníamos pensando. Y con respecto al aspecto ético, yo vuelvo a reiterar sobre el tema de que tú crees videojuegos que puedan tener un efecto negativo. Y sobre eso, la legalidad, digamos, o sea, sobre ese tema, que las personas que construyan videojuegos, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto? Porque se habló de moralidad, que moral, digamos, lo moral, hablamos de cosas que digamos que no pueden avasallar el proceso de creación. Pero hay un aspecto que puede ayudar o no, puede ayudar o simplemente no, digamos, el aspecto ético que tanto plantean la gente de educación, ¿no es cierto?, con respecto a la formación de la especialización de personas que desarrollen videojuegos, sea algo que sea importante en una malla. Aquí aparece otra aporte, ¿no es cierto? Dice, de nuevo parece al menos debatible pensar de cara al nuevo siglo la necesidad de luchar para hacerse efectivo el sentirse pasado a llevar, sea grande o chico. Se pueden discutir nuevas formas hacer funcionar los derechos de autor o definir la propiedad intelectual como tal, no solo a nivel nacional. En todo caso, es práctica la forma actual para hacer efectiva la ley. Eso, como nos cuenta la experiencia de José, nos parece discutible. Digo, O sea, realmente, José, si puedo aportar ahí un poco, de nuevo, tomando una palabra que acabas de utilizar ahí, de cara al nuevo siglo, pensar que la única solución es ir por las vías legales, que no quiero demeritar nada del trabajo que hace José Manuel, ni mucho menos, pero también hay muchas formas creativas de resolución de problemas. O sea, no vamos a limitarnos a todo el tiempo llevar al marco legal las cosas. Si estamos viendo que de alguna forma está teniendo atracción nuestra marca, definitivamente hay que pensar en otras maneras de llegar a una solución, ¿no? Eh, Voy a regresarme muchísimo a un ejemplo que puse en el chat. Uno, el juego uno. El juego uno empezó con unas mecánicas súper simples y era un juego que realmente estaba, si lo jugamos como debe de jugarse, era conseguir 500 puntos y está súper aburrido. Y la gente modificó el juego. Entonces, el juego que conocemos ahorita como uno y la forma en la que lo jugamos eh, dista mucho de la versión original porque creamos nuevas dinámicas. Y Mattel supo aprovechar las dinámicas que se crearon con su juego para crear nuevas versiones de su juego. Y lo mismo pasa con diferentes propiedades intelectuales, ¿no? Se dan cuenta de que el público está utilizándolas y en vez de irse a pelear con el público o buscar crucificar a la gente por estar usando la marca, al contrario, deciden tomarlo y generar los memes a partir de eso y que eso sea lo que esté vendiendo la marca. Al final de cuentas, lo que necesitas es una estrategia inteligente de cómo, si ya te está sucediendo, hacerle notar a la gente que, uno, la propiedad intelectual es tuya y dos, que estás dispuesto a interactuar con la comunidad para que eso siga creciendo. Y eso te puede ayudar mucho más que meterte en un pleito legal que a lo mejor sí va a tener un alcance mediático, pero no es un alcance mediático positivo que vaya a tener eh, un, una consecuencia o un impacto más grande en qué tanto te pueda conocer la gente. Normalmente ese impacto mediático puede ser negativo. Entonces, si tú empiezas a buscar soluciones creativas, lo más probable es que encuentres un canal o un medio para sí compartir tu inconformidad de que estén haciéndolo, pero
presentar una forma en que puedan hacer algo con tu propiedad intelectual sin estar afectándote directamente. Y tú controlar ese mensaje para que el resultado para ti sea el mejor posible. De nuevo, esto es muy lejos del marco de la ley o desde la perspectiva de lo legal. Es más la perspectiva de marketing que les puedo compartir, pero es pensar fuera de la caja para encontrar una solución que no solamente te lleve a un conflicto legal o un conflicto más grande. Sí, absolutamente. Bien, entonces creo que el debate, digamos, sigue abierto. Em, Pienso que, digamos, vamos a estar pensando en estas cosas en estos próximos días y me gustaría cerrar esto ahora, pero quedó todo abierto. Me parece que quedó bastante abierto para seguir conversando, para seguir debatiendo. Y digamos, yo creo que con las experiencias que hay, ¿no es cierto? Y con las expectativas que hay, ¿no es cierto? Sobre este tema, no, digamos, justifica que nos podamos reunir nuevamente para seguir debatiendo. ¿Les parece? Porque parece que Antonia y Javier quieren continuar con el debate. Yo debo decir que lamentablemente acá son más de las 10 de la noche y así como le pasó a Aguinaldo, yo también me tengo que retirar a otros asuntos. Tal. Sí. Así que Entonces, he tratado de vamos a quedar contestar hasta todo lo acá. que he podido, pero lamentablemente a uno le corre un poco el tiempo. Sí, sí. Fue un Sí, momento yo también muy me tengo interesante. que retirar. Mm. Sí, fue algo muy interesante lo que hemos vivido ahora. Y sí, es cierto, Javier lo dice, no siempre se pueden hablar estas cosas y se puede hablar también con académicos y abogados y desarrolladores, porque no lo hay, no hay mucha gente. Todos están tratando de, esencialmente, tratar estos temas, no se han metido ahí en forma profunda, digamos, se han volvido a trabajar, a tener experiencia. Yo agradezco mucho, ¿no es cierto?, a los asistentes y a los charlistas, a los que forman parte de este panel, ¿no es cierto? A Nivaldo Cáceres, José Manuel Muñiz y a Daniel López. Entonces nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, Sí, perfecto. totalmente Saludos a vamos a todos. estar Gracias. invitando. Gracias. Hasta No, luego, Javier, gracias te por Antonia. invitarme. Muy bien. Gracias.